Bien, el gobierno ha presentado su propuesta de reforma del crédito con aval del Estado o la extinción en la práctica del crédito con aval del Estado, eh, y ha señalado que se trata de una transformación de carácter estructural que supone una condonación gradual de la deuda, eh, que sería para ciertos grupos. eh, Se aplicaría prioritariamente en aquellos que tienen deudas más antiguas, con bajos ingresos y o están en una situación de mora prolongada. En segundo lugar está la rebaja de los pagos, es decir, un máximo del 10% del ingreso mensual, eh, a la hora de pagar la deuda, y una condonación después de 15 años, eh, como plazo determinado. La eliminación de los intereses estaría básicamente, aquí hay que diferenciar dos cosas. El gobierno está haciendo una distinción no expresa, y esto es muy complicado a la hora de las expectativas, no expresa entre los que están en el sistema hoy y quienes estarán en el futuro en el sistema. Es decir, hay quienes hoy ya están en el sistema que tienen, por ejemplo, eventualmente y todavía con muy baja probabilidad, esa es la verdad, tienen alguna posibilidad de acceder a una condonación, ¿ya? Y que estas regulaciones les permitirían un cierto nivel de alivio en términos de que cuando estás con ciertos niveles de ingreso, entonces vas a pagar concurrente a ello un 10% de tus ingresos máximo, eh, y si no estás en condiciones, entonces no vas a pagar. Em, Se eliminan además los intereses adicionales, para evitar aumentos de la deuda. Pero además hay un segundo factor que es el momento en el cual se diferencia en el futuro, y es que ahí no estarían los bancos de por medio a la hora de generar el crédito. ¿Cómo se daría eso? No está claro. Eh, Créditos entregados directamente por el Estado, sin posibilidad de cobranza, probablemente. Sería básicamente una forma soterrada de generar, y una forma muy poco adecuada, porque se supone que sus ingresos debieran estar, debieran ser concurrentes permanentemente, y no lo serían probablemente. Em, Se declara además la necesidad de una cierta flexibilidad para las moras, en fin. Em, a ver, vamos viendo. ¿Qué distancia hay entre este tipo de reforma y la reforma que hizo o las que propuso y no se hicieron por distintas razones Sebastián Piñera? Em, Sebastián Piñera primero, en su primer gobierno, bajó la tasa del 6, que alcanzó a estar en 8, del 6 al 2%. Em, y se avanzó en un conjunto de propuestas para evitar que se superaran ciertos porcentajes del ingreso, efectivamente. Em, en la propuesta de Gabriel Boric, se elimina la tasa de interés. Em, Respecto a al- la condonación universal de deuda, no la propuso Sebastián Piñera y tampoco la propone este gobierno. Aunque era el eslogan de campaña, no hay condonación universal. Son en casos específicos. En el caso de Piñera, que era con fallecimiento, incapacidad total y permanente, eh, y Boric plantea una condonación un poco más grande, parcial y gradual, pero todavía desconocida. Eh, las cuotas en el sistema de Sebastián Piñera, pero no en su propuesta, ojo, en el sistema que se reformó, eran las cuotas que se pagaban de acuerdo eran fijas y calculadas con base al monto de la deuda y no concurrentes al ingreso.
pero esa idea estaba en su segunda reforma que planteó al Congreso y que en el Congreso nunca se vio. Seamos justos, Piñera planteó exactamente el mismo monto, el 10% de los ingresos, exactamente el mismo monto. La duración de la deuda, también, misma situación. La propuesta de Sebastián Piñera es idéntica a la propuesta que está haciendo en este momento el presidente Boric. Si el presidente Boric no tuviera en el Congreso apoyo para esta reforma, ocurriría que le habría pasado lo mismo que al presidente Piñera. En el caso del Congreso anterior, del gobierno de Sebastián Piñera, no se vio en el Congreso, según el gobierno, porque se dilató artificialmente el proceso de la vista del proyecto. Em, entonces, el proyecto no es revolucionario, no es estructural, y ya voy a explicar por qué. Es un proyecto que está dentro de los límites de lo pensable. Recordemos que el presidente Piñera también dijo, no lo cumplió, que iba a sacar a los bancos del sistema. Entonces, esta propuesta es en realidad una propuesta muy parecida a la de Sebastián Piñera. Em, y por tanto, si se considera tan buena y tan potente y tan importante, ya, habrá que hacer una reflexión respecto a las propuestas que hizo Sebastián Piñera. Eso para empezar, eso para empezar. Pero quiero ir más lejos. Yo me siento, para mí este es un tema que me importa mucho, básicamente porque le dediqué bastante tiempo en un momento de mi vida y porque fui impulsor de la discusión sobre el crédito con aval del Estado. Es así, más aún. La historia es así. Una persona que yo conozco, no lo nombro porque no sé si efectivamente le interesaría, le sirve que lo nombre en este momento, no sé dónde está trabajando, no sé si le significa alguna clase de problema, le preguntaré si. Em, pero, pero no tengo el contacto, tendré que averiguar el contacto, porque lo perdí hace tiempo y trabajábamos juntos. Y esta persona conocía mucho del tema y me había insistido mucho en el conjunto de absurdos, perversiones y lógicas que habían dentro del diseño de política pública del crédito con aval del Estado. Y yo la verdad es que cada vez que me explicaba lo encontraba enormemente difícil, no entendía muy bien. eh, Aquí había muchas otras cosas que no han estado en la discusión, no han estado en la discusión. O sea, había muchísimas mecanismos que funcionaban, que eran de un nivel de absurdo total, pero eran difíciles de entender y nosotros trabajamos juntos, por lo tanto yo estaba dedicado a otras cosas y cuando me hablaba de estas cosas yo decía, ya, pero. Hasta que un día me arroja así sobre mi escritorio, me molesto ya, me arroja un papel, una hoja, que decía informe de pasivos contingentes, presupuesto de la nación. Informe de pasivos contingentes. Entonces lo miro y le digo, ¿este son los reconocimientos de deuda privados del Estado? Sí, ahí están los pagos de concesiones, están los pagos de todo orden. Y allí habían cosas bien impresionantes, ¿no? Bien impresionantes. No tengo otra. Le escribí el 2011, estaba empezando a calentarse el movimiento estudiantil, pero todavía no estaba muy caliente. Todavía, de hecho, el tema de gratuidad, lucro no había entrado con tanta fuerza. Estaba empezando eso cuando yo le escribí eh, en la radio de la Universidad de Chile, planteé el tema y lo planteé también en distintos lugares. Fui a distintas radios, medios de comunicación y me tomaron en consideración en Biobío.
Eh, entonces, cuando le escribo el correo, tengo el correo aquí a Radio Bio Bio, se lo escribo a Aníbaldo Moschati, le digo, mira este tema, le digo, ¿imaginas que el Estado pueda estar gastando más en avalar créditos universitarios de lo que costaría regalarle la carrera a los estudiantes? Y que estos además pueden seguir endeudados al mismo tiempo. O sea, que por cada caso se está gastando más dinero en dar las garantías por un conjunto de procedimientos que estaban horriblemente mal hechos. eh, Pagarle más dinero que finalmente lo que costaba pagar la carrera. Eh, Imaginemos que esto está orientado a puntajes de los más bajos en su momento, con fondos que se concentran en universidades que estaban cuestionadas por su calidad en su momento, eh, algunas que ya no existen, otras que han tenido que hacer reformas importantes para mejorar y para poder, en fin. eh, Imaginemos que el monto total gastado en este tema sea de un tamaño gigante, así de estilo Transantiago. Eh, Imaginemos eh, que en todo este sistema de transferencia de plata a entidades universitarias, bancos, en fin, eh, hay pagos que incluso incluyen algunos sobre garantías. No son una garantía respecto al pago de una posible mora, sino que, mm, entre comillas, garantías por anticipado. Eso fue lo que le escribí en ese momento, nos juntamos, pusieron un periodista a cargo del tema, que lo estudió bastante bien, un periodista de investigación que es destacado actualmente, y se hizo cargo de eso, se empezó a publicar y luego, meses después, eh, me encontré en una librería con gente de CIPER y me dicen, hoy estamos interesados en este tema, qué sé yo, estamos empezando a verlo a partir de lo que tú señalaste. Yo ya había hecho la conferencia en ENADE donde también lo menciono este tema, y empiezan a entrar en el tema con más fuerza. Y sale además el informe del Banco Mundial a fines de ese año, en 2011, que va marcando la pauta respecto a eh, ciertos problemas del crédito en sentido ya más financiero, o sea, de que además el crédito está demostrando no ser confiable desde el punto de vista de los planes de pago, en fin. Bueno, siento entonces que este es un tema en el cual dediqué mucho tiempo y había muchos temas asociados, no era solamente cuánto interés se le cobraba a los estudiantes, el asunto era más gravoso, más complicado, ¿no? Más complicado. Eh, y esto requería un conjunto de medidas importantes. ¿Cuál es el problema estructural? ¿Por qué esta reforma no es estructural? Ustedes revisan mi conferencia en ENADE del año 2011, van a ver una parte que es muy importante, muy importante. Si yo voy a mirar el ingreso de los hogares, eh, el grueso de la población está al centro, ¿no? Como toda curva normal. Eh, si uno ve la estatura de las personas, hay gente que está en un extremo, que son muy altos, otros que están en un extremo, que son muy bajos, y al medio está la gente que está cerca de la media, ¿no? Y justo al centro está la mediana, que suele más o menos estar cerca de la media, bastante cerca. En ingreso económico hay algunas diferencias porque evidentemente hay menos gente muy rica que la gente muy pobre, que son muchos más. Pero aún así, todo se concentra en el centro. ¿Ok? Entonces, dicho esto, esto tiene mucha relevancia para entender por qué aquí no ha habido y sigue sin haber, en la generación que tenía que abordar el tema de la educación, sigue sin haber
una reforma estructural del sistema de financiamiento. Paréntesis, paréntesis. Llevamos 13 años y un poco más discutiendo del mecanismo de financiamiento de la educación universitaria en Chile. Nos estamos volviendo locos en eso. 13 años hemos avanzado, muy poco, y no hemos llegado a definir conceptualmente qué es lo que va a regir nuestro sistema. Tenemos un sistema híbrido, pero híbrido no en mecanismos, híbrido en concepto, y eso es inviable, no va a funcionar. No hay un principio que oriente este sistema de financiamiento. Me explico. El sistema chileno estaba basado originalmente en el Fondo Solidario, que atendía a la población con menos recursos, y después un sistema de créditos, entonces, eh, que cubrían a un porcentaje de la población. Ese sistema del Fondo Solidario, cuando aparece el concepto de gratuidad, que recordemos que quienes están en el gobierno hoy día defendían la idea de una gratuidad universal, o sea, que iban a luchar por una gratuidad universal. La palabra gratuidad universal no ha existido en este gobierno. ¿Hay razones para que no exista? Hay razones. ¿Hay razones para que no se defina un concepto de un criterio general respecto a cómo hacer el financiamiento? No, no hay razón. Hay razones para que no se explique por qué está en el horizonte futuro o no está en el horizonte, en realidad han cambiado su opinión. No hay una visión respecto a esto, no lo sabemos. Es simplemente que no hay plata. ¿Sabían entonces que no había plata entonces cuando se dijo lo que se le exigía? Cuando se le criticó fuertemente por parte de ciertos actores a Michelle Bachelet por hacer una gratuidad solo del 50%. Eh, o hay un cambio filosófico, en fin, me gustaría saberlo, ¿no? Porque no es testimonial esto. Las palabras no pueden ser testimoniales solamente. Las palabras ordenan el mundo a partir de las bases conceptuales que las inspiran. Me explico, vuelvo entonces. La clave del asunto, y esto es lo que expresé en la clave del asunto es que una política pública que tiene ostensibles absurdos va a generar problemas sí o sí. Y aquí viene el punto. El gobierno ha avalado con esto el actual sistema de financiamiento de la educación, haciendo reformas menores, cambios menores. ¿Es importante tener un crédito sin intereses? Sí, es importante. Pero desde el punto de vista del diseño de política pública, no es importante, no cambia radicalmente la situación. Aquí lo que estamos viviendo es otra etapa de alivio de los hogares, como lo ha sido las reformas que se hicieron después del estallido social por parte de Sebastián Piñera, las reformas que se han hecho durante el gobierno de Gabriel Boric, que son alivio, un engrosamiento del tamaño del Estado en términos financieros y la necesidad de traspasar eso a los hogares para que los hogares no estén en una situación límite, como lo estaban para la época justo antes del estallido, que es uno de los factores que evidentemente influyó en la existencia del mismo. Entonces, hay elementos paliativos, pero esos elementos paliativos son tan caros, están resultando tan caros, de transferencias directas a los hogares constantemente. Recordemos cuando se hablaba de que era un error terrible de política pública el sistema de bonos que había instaurado Bachelet en su primer gobierno y que era una cosa que, bueno, hoy día está lleno de bonos por todas partes y le digan como le digan, pero son transferencias directas a los hogares. Y eso hace que tenemos un Estado muy grande, pero con pocas políticas públicas, con pocas obras públicas, con básicamente transferencias a los hogares. Consolidando, habrá que decir, la idea de que son los privados individualmente, cada uno de ellos, los que asignarán los recursos del Estado a sus
mayores necesidades, pero como la gente no tiene la necesidad, ni se le ocurriría ponerse de acuerdo para poner infraestructura pública, lo que la gente hace es consumir y pagar deudas con esto. ¿No? Por tanto, esto ha deteriorado las políticas públicas de manera. Pero ni siquiera estoy hablando de esto. Vuelvo. Hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Miren lo que, miren lo que voy a hacer. Esto no está en mis planes, pero ya que nos ponemos en esto, podría buscar el archivo, pero no. Vamos a hacer una cosa más creativa. Vamos a hacer una cosa más creativa. Denme un segundo y les voy a mostrar. Aquí tenemos una pizarrita en blanco, básicamente. Estoy inventando una pizarrita en blanco, ¿ya? Y me van a disculpar, voy a dibujar horriblemente mal. Bien, em, tenemos entonces un conjunto de ingresos en Chile, en los hogares en Chile, ¿correcto? Em, si lo vemos por cantidad de gente, yo les decía, lo más probable es que sea algo parecido a esto, una curva normal, y si lo vemos desde el punto de vista del ingreso propiamente tal, no de la cantidad de gente que hay en cada lugar, vamos a ver entonces que vamos desde, en el gráfico, desde los sectores más bajos y va subiendo, 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 y recién aquí al final llega una subida así. ¿Ya? Eso es lo que sabemos. ¿Ya? No tiene, ¿cuál es el punto de fondo? Si yo digo 50% de gratuidad, supongamos que entonces corto ahí. Aquí tengo el 50%, esta gente está gratis. Supongamos que esta gente de aquí, supongamos que asignamos un 40% para la gente que está disponible, o sea, que puede acceder al CAE, el 40% restante, o el 30%, lo que sea que se asigne, tenemos entonces CAE. Disculpen, porque con esta, yo no tengo lápiz de la pantalla, así que este es el CAE. ¿Ya? En el CAE, ¿qué es lo que tenemos? El siguiente absurdo. ¿Cuál es la diferencia de ingreso entre esta persona y esta persona? Esta persona que está llegando al límite de la gente que tiene gratuidad tiene un ingreso, por ejemplo, de diferencial menos, por ejemplo, 50.000 pesos. Es menos, ¿eh? Es menos, hay diferencias de 3.000 pesos, 5.000 pesos, pero pongámosle 50.000 respecto a esta persona que está acá. Y esta persona entonces tiene más 50, ¿ok? Más 50.000 pesos mensuales. Por esa diferencia, por esa diferencia, por la existencia de esa diferencia, esta persona que está aquí va a tener que pagar la universidad, la va a pagar a crédito, pero va a tener que pagar la universidad. ¿Y la universidad va a darle cuánto? ¿400? ¿500 mensuales? ¿Cuánto vale la universidad? Entonces, supongamos que al año son 4 millones. 4 millones. Entonces tenemos nuestros 4 millones y versus una situación en la cual la otra persona eh, la diferencia real es de 500.000 pesos. O sea, por una diferencia de 500.000 pesos al año, yo tengo que pagar 3,5 millones más, porque se estableció una línea en un lugar. Ese lugar se definió de manera arbitraria. Arbitraria para efectos míos como ciudadano.
Se estableció hasta dónde había plata para el Estado. Pero si ya tienes un sistema que tú consideras súper justo para cobrarle a las personas, si tú ya tienes un sistema donde estás diciendo que las personas van a pagar lo que puedan, que si les va bien van a pagar, que si no les va bien, no tienen empleo o tienen empleos muy bajos, no van a pagar o van a pagar muy poco. Que además cuando pasen 15 años, pase lo que pase, aunque si no han pagado, resulta que van a ser condonadas sus deudas. Si ese sistema tú lo consideras justo, si lo consideras viable, ¿no es mejor que funcione para todo el sistema? ¿Por qué habrías de dejar la gratuidad para un número establecido con una línea de corte que no tiene sentido desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos y no tiene sentido desde el punto de vista de la política pública? Porque no lo hiciste pensando en la política pública. Esa línea divisoria no está hecha con política pública, está hecha con análisis financiero del Ministerio de Hacienda, pero no está hecho desde el punto de vista de las políticas públicas, no está hecho desde el punto de vista de la educación, no está hecho desde el punto de vista de nada. Si me dijeran, buscamos justo el punto donde hay un salto del ingreso y donde la gente que viene después tiene realmente otras condiciones, eh, podría tener un fundamento. Pero si tú estás haciendo un cobro que es proporcional a tu éxito, si una persona que era de bajísimos ingresos y logró estudiar con gran mérito, una excelente carrera y gana muchísimo mensualmente, ¿por qué no va a pagar su 10% si tú consideras que eso es adecuado para otra persona que tiene la misma situación, la misma experiencia, solo que era de clase media? Si tú consideras que el factor fundamental es el éxito posterior para determinar el pago, quédate ahí. Si tú consideras que es un derecho inalienable y por tanto hay que garantizar la gratuidad, ve cómo das la gratuidad en las instituciones que puedas, de la manera que puedas. Aquí hay muchas discusiones que sencillamente se usa el eslogan, pero no la discusión. Este es un grupo que yo lo escuché mil veces y estuve presente en ese tipo de discusiones y escribí artículos respecto a esas distinciones, en fin, que es donde se discutía mucho la idea de qué era lo público, lo privado, y que donde lo público era, tenía que concurrir el dinero a las universidades públicas porque están deterioradas, en fin. Esta reforma no tiene ninguna distinción al respecto, ninguna. Se mantiene el sistema. El gobierno asume y acepta un sistema híbrido basado en parches. Lo perfecciona dando alivio a parte de la ciudadanía y eventualmente generando una situación que desconocemos desde el punto de vista del funcionamiento porque no sabemos cómo va a funcionar todavía. Y las condonaciones son conjeturales de momento, son hipotéticas y no hay nada al respecto. Esa es la verdad. Y entonces volvemos a esta cosa comunicológica, ¿no? De estar todo el día comunicando cosas importantes, estructurales, históricas, fundamentales, el fin de esto, el comienzo de lo otro, y no es verdad, pero peor que eso. Además de ser una farsa, a ver, de ser una teatralización, a eso me refiero con farsa, además de ser una teatralización de un conjunto de medidas que habían sido propuestas por el gobierno opuesto a este, y que insisto, no está mal si se consideró que eso era efectivamente algo importante, pero como se ha dicho otras veces, que se diga. Esto está en continuidad con las propuestas que había hecho Sebastián Piñera anteriormente. Ya está. Pero no me quiero quedar sin decir que finalmente la política pública de educación, han pasado 13 años, decía, y seguimos discutiendo el tema de financiamiento.
con grandes fracasos, con grandes derrotas conceptuales. Todo lo que se entendió, todo lo que se buscó, todo lo que se esgrimió en un periodo de tiempo de densa discusión política, cultural, filosófica respecto a cómo tienen que funcionar las políticas públicas, todo lo que se hizo en ese 2011 parece muerto, pero no enterrado. Lo que está muerto y no está enterrado siempre es muy ominoso. Han pasado 13 años de discusión sobre el sistema financiero. La educación universitaria no está mejor. El sistema de universidades no está mejor. Hay más garantías de que no hayan catastróficas situaciones como anteriormente, eh, pero no tenemos un mejor estándar de funcionamiento universitario, no tenemos mejores estudiantes, no tenemos un clima intelectual prolífico y no tenemos además un desarrollo profesional parejo, en fin, no estamos eh, trabajando adecuadamente esa dimensión. No nos hemos preocupado de nada más que del financiamiento en 13 años y no lo hemos resuelto todavía. Y mientras la educación está peor a nivel de los colegios, está en crisis en muchas instancias y hoy día la crisis incorpora también a las universidades. Las universidades que están teñidas, utilizadas para otros fines eh, por lado y lado, y cumpliendo roles que no son los que debieran inspirar en la vida universitaria. Lejos, muy lejos, entonces toda esta discusión sobre el CAE, lejos, muy lejos de una propuesta que nos saque de la confusión, del estancamiento, de la falta de visión. Estamos muy lejos. Eh, y creo que vale la pena que de una buena vez nos hagamos cargo. La propuesta es un alivio, es un parche en una herida. Y no es más que eso. Y yo insisto, si el gobierno quiere abrir esta discusión, que la abra completa y que veamos cuál es el sistema de financiamiento para la universidad de inmediato y dejémoslo fijo para siempre o para gran cantidad de tiempo y hagamos viable que esto funcione. Que cuando decimos se va a pagar de tal manera, se pague, hay un mecanismo para que se pague. Cuando decimos no se va a pagar por tal cosa, eso no se pague, que no quede gente fuera. O sea, aquí esto tiene un diseño discreto y la cantidad de problemas que nos vamos a topar en la medida que avance el tiempo es evidente. Espero que en la discusión que viene en el Congreso esto se pueda mejorar o ampliar.